Hola, un saludo para todos. Dios los bendiga, que tengan un excelente día, una excelente tarde o excelente noche. Vamos a dar continuidad al estudio sobre el Espíritu Santo. En el día de ayer hice una lectura que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, donde nos habla de ese momento donde Jesús anuncia a sus apóstoles esa venida, ese momento donde se daría la llegada del Espíritu Santo. Casi al final de su ministerio, Jesús les dio a sus discípulos esa noticia, les dijo que pronto llegaría el momento cuando ya no estaría con ellos. Entonces les dijo esto, versículo 16 al 17 en Juan 14: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Allí la palabra nos habla de que para los hijos de Dios el Espíritu Santo estará dentro de nosotros, es decir, vivirá en nosotros. Estará en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, estará en todo nuestro ser. Pero además nos acompañará, estará siempre a nuestro lado. Es decir, que donde estemos, el Espíritu Santo estará con nosotros. Donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo nos guiará, nos hablará, nos iluminará. Por eso el Espíritu Santo lo miramos como nuestro amigo, lo miramos como nuestro maestro, nuestro ayudador, como nuestro guía. Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Dios el Padre envió al mundo a su Hijo Jesús para mostrarnos cómo es Dios. Pero cuando Jesús ascendió al cielo al Padre, envió al Espíritu Santo para que habitara en los corazones de los creyentes. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, es decir, si hay alguien que nos pueda enseñar quién es Cristo y cómo obra Cristo, es el Espíritu Santo. De ahí que nuestra vida en comunión con el Espíritu de Dios debe ser permanente, porque Él es el que nos ayudará a conocer más a nuestro Señor. Aun cuando no podemos verlo, podemos sentir su presencia, podemos tener su dirección en nuestra vida, al rendirnos por completo a Él para que Él tome el control de nosotros. Es importante tener en cuenta que debemos rendirle el control de nuestra vida, así como una ilustración. A veces nos apropiamos del control del televisor y no queremos que nadie más lo use, somos nosotros los que manejamos el control. Pues así a veces es la vida de una persona. Toma el control sobre su vida y quiere manejarla conforme a sus propios planes, pero Dios está interesado en tomar el control. Dios está interesado en tomar ese control de nuestra vida para guiarnos, pero somos nosotros los que decidimos entregar el control. Cuando miramos la Biblia vamos a encontrar que hay varios símbolos para referirse al Espíritu Santo. Hay un símbolo que aparece en la Biblia, en el libro de los Hechos, y el simbolismo es que el Espíritu Santo se muestra como viento. También hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde se ve como una humilde paloma. También hay un pasaje ahí mismo en el Evangelio de Mateo donde se puede ver como fuego, y en el Evangelio de San Juan como agua. Estos símbolos representan diversos aspectos del Espíritu Santo en su ministerio hacia nosotros. Recuerda que ministerio significa trabajo. Ministerio es la ejecución de una misión de parte de Dios. Es decir, el Espíritu Santo cumple una misión en la vida del cristiano. Cumple una misión en el que cree en Él. ¿Sí? Cuando creemos en Él y dejamos que Él obre en nuestras vidas, entonces Él va a actuar en nosotros. De lo contrario, no vamos a poder desarrollar esa comunicación con Él. Ahora, estos son símbolos, ¿sí? No es que el Espíritu Santo sea propiamente el símbolo. El símbolo es algo que muestra, ¿sí?, una realidad, pero no significa que sea el Espíritu Santo el mismo símbolo. Es decir, no podríamos decir que el Espíritu Santo es viento, ni que el Espíritu Santo es una paloma,
ni que el Espíritu Santo es fuego, ni que el Espíritu Santo es agua. Simplemente son símbolos, ¿sí? Y a través de esos símbolos Él quiere manifestarse a nosotros, ¿sí? Cuando el símbolo es como una paloma, ¿sí?, un humilde amigo que nos ayuda para siempre, va a nuestro lado. Cuando es el agua viva que brota en lo profundo de nuestro ser, cuando es el fuego santo que refina nuestra vida espiritual, nos convence de todo lo inconsciente de nuestra vida en Cristo. Es un viento poderoso que actúa en manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, a través de creyentes llenos del Espíritu. Todo creyente puede ser lleno del Espíritu, y cuando el Espíritu Santo llena la vida de un creyente, ese creyente va a ser útil en las manos de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ahorita voy a leer esos versículos que lo simbolizan como viento, como fuego, que lo simbolizan como una paloma, ¿sí?, o que lo simbolizan como agua. Vamos a empezar con un texto que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 2 al 4, dice así: De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo apareció y era parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Esas llamas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los que estaban presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Este texto del libro de Hechos, donde nos narra la historia del inicio de la iglesia, es conocido popularmente como la iglesia primitiva. Es decir, después de que Jesús vivió en la tierra, después de que Jesús empoderó a sus discípulos, a sus apóstoles, y ya tuvo que partir al cielo y les anunció que vendría el Espíritu Santo, que fue lo que leímos ayer en Juan 14, llegó un día donde el Espíritu Santo se manifestó a ellos. Ellos no conocían al Espíritu Santo. Ellos no habían tenido esa relación con el Espíritu Santo. Ellos no habían podido dimensionar quién era ni cómo actuaba el Espíritu Santo. Entonces, Dios permitió que ellos vivieran una experiencia. Y por eso, para poder conocer al Espíritu Santo hay que tener una experiencia, valga la redundancia, espiritual. Hay que tener una experiencia que es espiritual, pero que eso espiritual, que a la vez es sobrenatural, se va a sentir en lo natural. Me explico. Dios es sobrenatural, es decir, Dios pasa todas las fronteras naturales. Dios no puede ser contenido en ningún lugar porque Dios no cabe en ningún lugar. La Biblia dice que Dios es el creador de todo cuanto existe. Entonces, para poder llegar a comprender la dimensión de Dios, que es sobrenatural, Dios se va a manifestar de forma sobrenatural y de forma natural para que nuestra mente, que es muy limitada, logre entender la presencia de Dios. Entonces, cuando estos discípulos estaban allí reunidos, dice el libro de los Hechos que estaban unidos en oración, que estaban posiblemente tristes porque Jesús ya no estaba allí con ellos, pero que ellos en esa oración estaban unánimes, estaban juntos. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que habían 120 personas reunidas orando y que de un momento a otro, donde ellos estaban en un lugar, una casa en un segundo piso, conocido como el aposento alto, vino un viento muy recio y ese viento tan fuerte cogió el techo de la casa, lo levantó y aquella casa se llenó de una presencia sobrenatural. Ellos no podían entender lo que estaba pasando, pero el relato bíblico dice que cuando ellos miraban hacia el cielo, lo que veían era que sobre ellos caían unas llamaradas de fuego. Y esas llamaradas de fuego que caían, esas lenguas de fuego, ¿sí?, como esas flamas de fuego, esas llamas que salen,
caía sobre cada uno de ellos, se aposentaba en cada uno de ellos, y dice que de un momento a otro ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Y dice la Biblia que era el Espíritu Santo en ellos dándoles un lenguaje que ellos no conocían, hablando en otras lenguas. Y por eso cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, llegamos a conocer que la evidencia inicial para que una persona pueda decir que fue llena del Espíritu Santo es porque vive un momento tan íntimo, tan particular, tan maravilloso, que termina hablando en un lenguaje que no es el lenguaje natural de la persona. ¿Sí? Es decir, si estamos hablando de una persona que habla en español, pues esa persona puede hablar en otra lengua, en otro idioma. Ese lenguaje puede ser un lenguaje ya conocido, ¿sí? Como francés, como inglés, como portugués, etcétera. Pero también puede ser una lengua nativa, una lengua indígena que no conoce, o también puede ser un lenguaje que nadie entiende, pero que es un lenguaje que solo comprende Dios. Entonces, allí el Espíritu Santo se manifestó, ¿sí? En forma de viento, pero también se manifestó a ellos derramándose en cada uno, y lo que ellos veían eran llamas de fuego, y la evidencia inicial fue que hablaron en otro lenguaje. Eso lo puede vivir todo creyente, eso lo puedes vivir tú si crees. La historia de la iglesia muestra que hacia el año 1900 después de Cristo, unos creyentes que estaban en los Estados Unidos empezaron a orar y a clamar por la presencia del Espíritu de Dios, y fueron llenos y empezaron a hablar en otro lenguaje. Así que si tú le crees a Dios y entras en un momento de oración íntimo con Él y le pides que Él te bautice con su presencia, serás lleno de Él y experimentarás el hablar en otras lenguas. Es una experiencia maravillosa, es una experiencia que quedará guardada en ti por siempre, y es una experiencia que ya no te será quitada, que podrás seguir haciéndolo en tus tiempos de oración, porque ya te fue dada esa bendición, ¿sí? Lo que llamamos el bautismo en lenguas. Ahora, hay otro texto que es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta versión dice: quien me da un gran gozo. Allí el escritor bíblico, que es Mateo, nos muestra una experiencia maravillosa también, y es que cuando Jesús, que ya es un hombre de 30 años, va a ser bautizado por Juan, conocido como Juan el Bautista, va para que se cumpla lo que estaba dictaminado en la palabra de Dios. Llega el momento donde Juan lo bautiza, y dice el texto que cuando Jesús sale de las aguas, se mira hacia el cielo, y lo que se logra ver es que del cielo está descendiendo algo parecido a una paloma, ¿sí? Por eso la expresión "y descendió como una paloma". ¿Cómo? No está diciendo explícitamente una paloma, ¿sí? Lo que ha hecho la historia, ¿sí? Lo que ha hecho, digamos, las pinturas, es reflejar al Espíritu Santo en forma de paloma, pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma, porque una paloma es un animal, ¿sí? Sino que lo que el escritor vio fue que se movía como las alas en el cielo, se veía como el mover de un ave, y el escritor lo plasmó de esa forma, y descendía en forma de paloma, ¿sí? Ahora, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Jesús, entonces se oye una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o por el cual siento un gran gozo. Pues déjame decirte que el Espíritu Santo, de una manera metafórica, está siempre revoloteando alrededor nuestro. Está siempre revoloteándolo, moviéndose, está encima buscando sobre quién puede aposentarse, sobre quién puede sentarse, ¿sí?
Él está buscando sobre quién descargarse. Hoy tú y yo podemos ser esas personas sobre las cuales el Espíritu Santo se aposente en nosotros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fe. Porque para acercarse a Dios hay que tener fe, así lo dice la Biblia. El que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que Él existe, que Él es real. El Espíritu Santo está representado en un símbolo como de una paloma porque está revoloteando y está buscándote para asentarse en tu vida. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Allí aparece el otro símbolo que ya lo mencionaba en la primera referencia, y es ese fuego que se derramó el día del Pentecostés, eso que narra Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo es ese fuego que purifica nuestra vida, ese fuego que limpia nuestra vida, que nos santifica, ese fuego que puede quemar de nuestra vida lo que no sirve en nuestra vida espiritual. Esos malos pensamientos, esos malos sentimientos pueden ser eliminados por el fuego del Espíritu, pero necesitamos buscar esa presencia, necesitamos buscar el fuego del Espíritu para que Él nos llene y que ese fuego purifique nuestras vidas y que nos deje limpios, resplandecientes, ¿sí? La Biblia habla de que así como el oro y la plata se purifican en el fuego, nuestras almas tienen que ser limpias, ¿sí? Tienen que ser limpias por la obra del Espíritu. Es una obra milagrosa. Una persona en la vida cristiana no cambia porque se proponga. Una persona en la vida cristiana no cambia por su empeño o por su determinación. Una persona cambia si reconoce la necesidad que tiene de Dios. Cambia si se consagra a Él y le dice íntimamente todas las necesidades espirituales que tiene, todas las necesidades mentales, todas las falencias que tiene, y el Espíritu Santo vendrá y purificará esa vida y lo santificará. Juan 7:37 al 39 dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esa expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en Él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Cuando tenemos sed, cuando nuestra vida está incompleta, a veces tenemos muchas cosas materiales, tenemos una familia, pero sentimos que hay una sed de algo que no nos ha podido ser saciado, es porque estamos necesitados de la fuente de agua viva. Y la fuente de agua viva es el Espíritu Santo. Por eso tú y yo podemos clamar a esa fuente de vida, porque Él saciará nuestra sed, porque Él te satisfará, te llenará de su presencia y tendrás esa agua viva permanente en ti. Deja que el Espíritu Santo te llene. Para poder hallarlo necesitas creer y necesitas entrar en una comunión íntima con Él. Así que te invito a que sigas en la búsqueda de Dios, a que con tus palabras lo invoques, lo llames, lo anheles. Empieza a desear la presencia del Espíritu. Empieza a desear que Él te llene, que tengas una experiencia viva y verdadera con Él. Y ese momento llegará. Señor, gracias por darnos al Espíritu Santo. Gracias por dejarnos conocerte por medio de tu Espíritu. Los que todavía, Señor, no han tenido esta experiencia, que este sea un momento ideal,
y que puedan tener, Señor, esa experiencia sobrenatural, donde el Espíritu venga sobre ellos y tome control de sus vidas de tal manera que sientan tu presencia y puedan experimentar la llenura de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Con la ayuda de Dios seguiremos desarrollando este estudio, esta reflexión sobre el Espíritu Santo. Bendiciones.